Bien, aquí estamos de regreso ya. Tenemos el placer de conversar hoy con José Ignacio Paliza, presidente del PRM, ministro administrativo de la Presidencia de la República. Buenos días, bienvenido. Placer, muchas gracias por tenerme aquí. Mire, ministro, yo quisiera que comencemos a hablar sobre el partido. Hay mucha presión en el partido por el tema de los empleos. Al presidente le están haciendo piquete, la gente reclamando una posición en el gobierno. Y el presidente pide paciencia, además le pide a la gente de su partido que entiendan que él es el presidente de todos. ¿Cómo manejar eso? Usted que es presidente de la organización, ¿qué cosas se está haciendo para que los compañeros tengan paciencia? La militancia del partido se ha comportado a la altura de las circunstancias, bajo el entendido de que hemos ganado o arribamos al poder en circunstancias muy especiales, sin transición, con un país en una profunda crisis de órdenes diversos, y la militancia ha estado ahí acompañándonos en todo el trayecto. Al fin y al cabo, los compañeros y compañeras que aún no forman parte de la administración, que no han tenido un espacio en la administración, lo único que desean es ser parte de ese esfuerzo que durante tantos años construimos y que el país le dio la oportunidad, lo entregó el compromiso al Partido Revolucionario Moderno para que impulsara los cambios que habíamos pregonado y que habíamos forjado. Es el sentimiento que debe ocuparnos a cada uno de nosotros cuando llegamos al final de la jornada a nuestra casa y le contamos a nuestra esposa, a nuestros hijos lo que hemos hecho por el país. Es un poco de eso. Y no tengo yo dudas de que en la medida que avancen las próximas semanas, ese tema, las señales, algún pequeño ruido que pueda existir en algunas partes del territorio nacional irán cesando. Pero también nosotros somos muy conscientes. Cuando hablo de nosotros, no solo me refiero a quien les habla, sino al propio presidente de la República, de esa responsabilidad compartida que tenemos con la militancia del partido y que requiere de una forma u otra ser atendida. ¿Hay alguna proporción que se puede establecer? Porque evidentemente las quejas iniciales se han atendido. ¿Qué reducto queda? ¿Es importante la cantidad por nombrar? ¿Un porcentaje se puede establecer? No es necesariamente importante, pero sí valiosa. Y por eso se le presta la atención debida. Claro, también nuestros contrarios intentan sacar ventaja de esa realidad, vendiendo una percepción distinta a la generalidad o distinta a la regla. Y es parte de los juegos que se dan en este mundo en el que vivimos, el de la política. Pero Moya, más allá, no es adversario, ¿verdad que no? ¿Perdón? Moya, el de Santo Domingo Oeste, no es adversario. Pero hay compañeros de diferentes... es un piquete al presidente de la República. De diferentes circunstancias, diferentes magnitudes. Paliza, lo importante no es el tamaño Paliza, de una manifestación, no es el tamaño de una inconformidad. Lo importante es que existe la identificación nuestra del presidente de la República, de quien les habla como presidente del partido, de que la militancia merece una oportunidad, no por el hecho de que han trabajado o que vengan al gobierno para ir tras una personal, sino porque el país le dio la oportunidad al PRM, le entregó la obligación al PRM, y el resultado positivo o negativo de una gestión gubernamental es del PRM, de todos nosotros, con responsabilidades de diferente tipo. Y por eso debe ser reconocido, ¿verdad? Y atendida esos espacios que aún quedan por cumplir. Quiero darle el espacio, darle la oportunidad para que usted se refiera a esa particularidad que Oscar mencionaba, porque la gente vio que el señor Moya, que aquí yo no conozco, evidentemente parece que es un dirigente del PRM, se gastó un dinero y con ese dinero hizo unas pancartas muy bonitas, muy bien hechas, y le decía al presidente de Santo Domingo Este, allá en el club de la Superintendencia de Seguros, ¿y lo de Moya para cuándo? Entonces le quiero dar este espacio para que llamar a sus compañeros para que canalicen eso de otra manera, ¿verdad? Porque el partido opera y ellos tienen la manera de hablar con su jefe político a lo mejor para que esos reclamos lleguen por otra vía. Sí, claro, siempre hay las vías correspondientes y la dirigencia accesible para poder dar seguimiento a cualquier tema de este tipo que quede pendiente. Claro, hay que llamar la atención a la militancia de que sea un poco más, solicitarle un poco más de su tiempo, de su
y de su entendimiento para que estas cosas vayan tomando su propio nivel. Pero ese caso particular no lo conozco, por eso no quería... Le ponía el ejemplo de ese caso de Moya, él. porque nosotros mismos expresamos la queja y se la manifiesta usted. ¿Hasta qué punto el propio partido le genera un problema a un presidente que ha recibido un país en crisis? Un país además con un Estado que ha cambiado mucho, que tiene ya unos niveles de institucionalidad que hay que respetar, que no, hay cosas que no es tan sencillo hacer como en otros tiempos. Entonces, ¿cómo es posible que que los únicos piquetes que se le han hecho al presidente de la República no sean de su propio compañero de partido? Porque no es el primero. Si fuera ese nada más, es que donde quiera que ellos lo están haciendo. No ha existido del PRM, sino un compromiso con el presidente Abinader y un acompañamiento en cada una de sus partes. Y el comportamiento de la dirigencia del partido a todos los niveles, aquello sobre todo que le ha tocado una posición en el tren gubernamental, ha sido de prudencia y de respeto a una visión de gobierno que ha invitado al cambio y que nosotros hemos querido manifestarnos alrededor de ese cambio. No tomemos como a la ligera estos temas. Una manifestación, una expresión no es propio de una generalidad. No ha sido así. Y estamos ahí en el entorno del gobierno del presidente Abinader, desde que surgió. Es más, desde la campaña el PRM no ha sido más que un soporte a ese proyecto de nación que hemos venido construyendo y luego impulsando. No hubo en el PRM, en el proceso inclusive de convención interna y primaria, un solo ruido. Hay un nivel de madurez en la militancia del partido y de identificación de la militancia del partido con el reto que tenemos. Y por eso lo hemos ido pudiendo vencer en la medida que avanza el tiempo, con valoraciones importantes de la población hacia un presidente y hacia una gestión gubernamental. Ministro, disculpe, antes de lejos de los empleos, muy puntualmente, porque en estos días hemos tenido varios temas sobre esto. Dani revelaba de una circular que se emitió desde el Ministerio de Administración Pública para que se identificaran los puestos en los cuales pudieran ingresar compañeros del partido del PRM, y que fue por instrucciones del presidente de la República. Creo que fue ayer que un funcionario, el director de gabinete de Salud Pública, revelaba que eso era una instrucción del presidente de la República que se había decidido. Cuéntanos un poco qué se está haciendo en esa dirección, porque parece creer también que además de que eso se produjo, en algunos ministerios ha generado algunas insatisfacciones ese tipo de mecanismos para identificación de los puestos. No conozco específicamente el caso del director de gabinete se refiere. Ahora, en el tren gubernamental hay posiciones que ustedes saben que son de simple remoción, hay otras que son de carrera, que hay diferentes tipos de consideraciones que deben de tomarse en cuenta. El cambio tampoco puede ser un quítate tú para ponerme yo. El cambio tiene que ser bien pensado, bien ponderado. Y los compañeros deben de ingresar al gobierno en virtud de un recorrido, de una experiencia, de su propia formación. Son diferentes elementos lo que debemos de tomar en cuenta. Y creo que se ha ido haciendo un ejercicio en esa tesitura. Pero sí se ha ido, vamos a decir, hemos intentado dedicar más tiempo en las últimas semanas, vencido el mes de enero, para que cualquier elemento de eso que pueda aún quedar, cualquier residuo, pueda atenderse de manera Pero oportuna. Sí conoce de ese oficio. Pero si usted no lo conocía, pero si usted está muy preocupado, compañero, compañero, yo con mucho gusto también discutirlo. No estoy preocupado. Si me preocupara algo, estoy haciendo una expresión de preocupación para que el partido apoye a su presidente, que es lo que yo creo que debe hacer. El partido está apoyando en pleno a su presidente. Qué bueno, compañero, eso es lo que yo lo debo pasar. Ministro, ¿qué opinión le merece a usted la palabra del ingeniero Ramón Alburquerque de que si el gobierno no le da participación a la base, no tendrá larga permanencia? El Partido Revolucionario Moderno es parte esencial de este gobierno y de esta gestión gubernamental, y lo hemos venido manifestando. Es una gestión gubernamental altamente valorada, con porcentajes de satisfacción y de apoyo de la gente que en oportunidad, depende cómo usted haga la pregunta, está por encima del 80%. En la medida en la que nosotros podamos darle satisfacción a la base del partido, que es la sociedad, porque el partido no es más que una imagen, una muestra de la sociedad en la que vivimos. No hay dudas de que la gestión será una que pasará a la historia como de las más importantes, o quizás las más importantes. Imagínese usted lo que ha significado en República Dominicana. Una vez no logra colocar en su justa dimensión o balanza el peso de las cosas. Que hoy 2 millones de nuevos dominicanos tengan un seguro de salud. Y que el seguro de salud tenga cierto nivel de calidad y de respuestas
de respuesta ante una necesidad imperiosa que puede tener una persona específica frente a un tema de salud de por sí. Eso tiene demasiado peso. O el hecho de que, por ejemplo, a los policías de República Dominicana se le aumente el salario, o a los médicos en el medio de la peor de las pandemias de la historia moderna, sin que el colegio médico lo haya solicitado, sin una huelga, sin un reclamo, como solamente con la identificación de lo que han hecho por todos nosotros. Esa es la gestión del presidente Abinader y que acompaña el Partido Revolucionario Moderno, que va a cambiar la forma en la que se hacía política en República Dominicana, donde los compromisos se honran y se cumplen y se trabajan todos los días sobre ello. ¿Y esa preocupación de Alburquerque no le preocupa a usted? Creo que lo que ha expresado el ingeniero en ese particular es algo que no es nada nuevo. Todo el mundo sabe que el sustento, la estructura principal sobre el cual se sustenta nuestro proyecto político es el Partido Revolucionario Moderno. Ministro, hay un tema fundamental para el gobierno y para el país que usted particularmente lo ha abordado, es lo que tiene que ver con el proyecto de pacto fiscal. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha ido avanzando en eso? ¿Se va a convocar al Consejo Económico y Social para discutir el tema, para tratar de arribar a algo parecido a un consenso con los diferentes sectores del país? Tiene que hacerse, eventualmente tiene que hacerse en el transcurso de la primera etapa de este año, porque la conversación no será, entiendo yo, no será una corta, sino que será una verdaderamente integral, donde se puedan tocar todos los aspectos que rigen la materia y no se genere solamente un proyecto recaudatorio como tal, sino que obliga a una conversación mucho más profunda. Lo primero que debemos hacer en el marco de esa discusión futura es el gobierno demostrar y plantear, poner sobre la mesa cuál será el esfuerzo que hará el propio gobierno, porque este no puede ser solamente un esfuerzo recaudatorio, sino que tiene que ir mucho más allá. El gobierno tiene que decirle al empresariado del país: nosotros necesitamos que usted aporte más por estas razones y aquellas, y porque nosotros vamos a hacer estos sacrificios, estas transformaciones, estas reducciones de gastos, vamos a intentar eliminar el despilfarro, vamos a reducir la nómina pública de aquellos hombres y mujeres que tradicionalmente han cobrado en el gobierno pero no rinden una labor específica. O sea, tenemos que presentarle al país un proyecto mucho más poderoso, de simple y llanamente decir: necesitamos dinero y no estamos dispuestos a hacer de nuestra parte. Y creo que esa conversación se dará con el nivel de tranquilidad, de respeto a las partes, y se podrá construir con la sociedad en sentido general un proyecto de reforma tributaria, de reforma fiscal, que pueda, al tiempo que eleva los niveles de recaudaciones que recibe el gobierno dominicano, también colaborar y ayudar a estimular la economía dominicana en un esfuerzo que no es del todo sencillo, pero es muy posible, y que hay referentes en la historia dominicana de algunos proyectos que han tenido resultados positivos. Ministro, permítanos brindarle una taza de café, que nosotros también lo vamos a hacer aquí, pero antes, perdón, Oscar, creo que lo que usted está diciendo me permite preguntarle lo siguiente. Da la impresión que ya el gobierno tiene más o menos un borrador de lo que quiere. Este tipo de cosas que usted dice, de los sacrificios que está dispuesto a hacer el gobierno, de mejorar la calidad del gasto, que es lo que está diciendo cuando plantea lo de ser más cuidadoso con la cantidad de personas que cobran en el gobierno y que no rinden o que rinden una labor, me da la impresión de que ustedes tienen un borrador ya elaborado. Pero también hemos ido caminando sobre él, en el sentido de que hemos ido haciendo parte de las transformaciones que se requieren para tener un gobierno mucho más ágil, mucho más sencillo en la forma en la que opera y con mejores rentabilidades. Por ejemplo, cuando usted toma el primer día de su gestión gubernamental y elimina instituciones como la OISOE o el Consejo Estatal del Azúcar, FOMPER y otras, te enmarcas dentro de la necesidad que hablamos de mejorar el gasto y de tal manera de mandar el mejor de los mensajes, tanto a los mercados nacionales como internacionales, de que estás dispuesto a hacer los sacrificios y las transformaciones que sean necesarias, aun cuando algunas de ellas puedan tener, no sé, desde el punto de vista de tener una rentabilidad política inmediata, pero sí a largo plazo tener un mejor país. Déjeme si tiene el tema. Yo digo, el gobierno tendrá o tiene algunas líneas maestras sobre el pacto fiscal. Cuando se sienten los diferentes sectores a discutir, me imagino, y es lo que quiero saber,
que el gobierno va a decir, bueno, nosotros tenemos esta propuesta y vamos a conversar. Los empresarios dirán la propuesta que hacen o las correcciones que puedan hacer, los planteamientos, su visión, y a discutir sobre el tema. Eso es lo que quiero saber. Si el gobierno tiene algunas líneas maestras ya establecidas sobre las que se va a discutir con los diferentes sectores del país. Yo creo que hay una visión en muchos especialistas sobre el tema de cosas que se deben de hacer. Y evidentemente los especialistas del gobierno tienen visiones al respecto. Pero si como tal existe hoy un proyecto sobre la mesa que se haya podido construir, no puedo confirmarlo. Ahora sí sé que eventualmente cuando nos sentemos en una mesa, la conversación debe surgir de algunos puntos o algunas ideas iniciales, ¿verdad? Las conversaciones se rompen bajo una metodología y bueno, existirá. Pero debe ser una propuesta construida entre todos y que todos los sectores de la vida nacional puedan aportar sobre ella. Debe ser una que tenga el mayor nivel de consensos y concertaciones, Ministro, de todos los sectores de la vida nacional. Comenzamos a vacunar, vemos la luz al final del túnel. Quiere decir que ya tenemos también que comenzar a planificar cómo reabrir este país, cómo volver a cierto nivel de normalidad. Pasan dos cosas. Por un lado, la parte, mencionaba hace un momento el tema educativo, quisiera su parecer sobre eso, sobre el retorno a las aulas, y reinicio de algún momento, si ustedes ya están viendo a partir de cuándo pudieran comenzar a flexibilizarse algunas medidas de las que hoy todavía mantienen restringidos sectores de la economía. Y en tercer punto, hasta dónde el gobierno está en capacidad de continuar extendiendo el brazo solidario a los sectores que han estado restringidos y cómo gerenciar entonces la reducción de las ayudas con dejarte desarrollar con mayor plenitud tu actividad económica. Esos tres elementos quisiera su parecer, por favor. Mira, hoy, gracias a Dios, la luz a final del túnel ha llegado. Hoy tenemos la República Dominicana, está en pleno proceso de vacunar a los médicos, sobre todo que están en primera línea de batalla, y así como a la población mucho más vulnerable. Y en la medida que surjan o pasen las próximas semanas, el país irá recibiendo grandes cantidades de dosis de vacuna contra el COVID de diferentes naturalezas y provenientes de diferentes países. En esta oportunidad sí he sido un poco más celoso de anunciar fechas y días, pero así como se anunció la pasada, así como se tenía que el lunes llegaban las primeras vacunas, así ya se tienen proyectadas cuando iríamos recibiendo las próximas. Y estaríamos recibiendo grandes cantidades en muy poco tiempo. Lo que sí, justo en el momento de que el país tenga la certeza de que estén en nuestro poder, se irá dando a conocer. O sea que en la medida en la que la población vaya siendo vacunada, irán bajando los niveles de presión que existen sobre algunos sectores de la economía que son los que restan por estimularse, sobre todo el sector turismo, que es el hoy más afectado por razones muy obvias. Pero en los demás aspectos de la economía parece ir bastante bien. El sector exportador va caminando de forma importante. Las remesas este año ha sido un buen año en materia de remesas. El comercio, de igual forma, las telecomunicaciones, la minería. El país va en relación a su economía bastante bien, con excepción, claro, de ese aspecto que aún queda por recuperar y que no será solamente propio de un esfuerzo de República Dominicana. Eso implica un aspecto transversal. Sí, eso implica. Es un sector evidentemente poderoso por sus múltiples aristas y cómo se ha ido estructurando en casi todas las provincias de República Dominicana, un componente importante del sector turismo. Pero creo que en la medida que la población de la República Dominicana y del mundo vaya recibiendo vacunas, ese es un tema que irá mejorando. Y sobre todo porque entendemos que el enclaustramiento de la sociedad del mundo en sus respectivos países y casas obligará o llevará a que el mundo también salga en una visión diferente ya de la vida, a gozar también de espacios de este tipo, de hospitalidad y de descanso, de esparcimiento. Antes de que Luis intervenga, ministro, se me queda lo de la escuela. Y los próximos periodos le irá bastante bien. La decisión inicial de cerrar las escuelas, yo creo que tenía mucho sentido. Imagínense ustedes lo que significa tener 2 millones de niños en escuelas en todo el territorio nacional por horas concentrados en espacios. Eso hubiese hecho que la positividad y los niveles de control de la pandemia hubiesen sido imaginables.
Hoy esa tendencia va evidentemente cambiando por el tema de la existencia ya de vacunas en territorio nacional. La positividad también ha ido encontrando sus niveles oportunos dentro del mismo drama que vivimos, y creo que vamos camino a que algunas áreas como el de la educación, que es muy importante, pueda ir volviendo a la normalidad. Gracias a Dios, de aquí al inicio del año escolar quedan algunos meses que creo que serán muy importantes para que ese tema pueda ir encontrando su propia forma. De los más afectados en este trayecto, evidentemente que son esas generaciones más jóvenes que se han visto afectados porque la socialización que aportan las escuelas es muy importante para la formación de un niño. Me ha pasado a mí con el mío. Soy testigo de primera mano de cómo eso puede afectar el desarrollo de un niño. Y ojalá que podamos volver a las escuelas y ojalá que eso pueda producirse en el inicio de este nuevo año escolar. Ya sería vista al próximo año escolar. En lo que queda de ya no estaría contemplado. Bueno, no soy la autoridad competente sobre el tema. Sí, pero es un tema de política de gobierno. Creo que evidentemente se hace ya un poco difícil que en el marco de este año que culmina, que está apenas a unos cuantos meses de culminar formalmente, pueda iniciarse. Sí hay que valorar de manera muy positiva lo que el Ministerio de Educación ha logrado hacer con la virtualidad de la educación. Esto así porque ese modelo nunca va a cambiar, nunca acabará, y la virtualidad estará ahí presente. No obstante, abran las escuelas para que cualquier niño, inclusive hasta en una situación muy particular de él, que tenga que faltar a una clase un día, tenga ahí la oportunidad de recuperarla. La virtualidad no escapará porque también obligará o ayuda a generar un nivel de uniforme de la calidad de la educación en todo el país, y un profesor en Pedernales o en Puerto Plata o aquí en Santo Domingo tenga la capacidad de instruirse inclusive frente a un maestro modelo a través de la virtualidad, y así mejoraremos los estándares que se han generado. Hay que saludar el proceso que he vivido este año. De las crisis también se sacan oportunidades, y ha sido una oportunidad importante para que la virtualidad tenga un nivel y un peso mayor en los niveles de formación de los ciudadanos. Pero nueva vez, ojalá que existan las condiciones. Creo que se están dando las condiciones para que el próximo año sea evidentemente presencial. Me voy a referir a los compromisos del gobierno de cara. Pasados los 6 meses se está creando la modalidad de los consejos de gobierno. Van 12 en los municipios más grandes del país, uno en Santiago. Y se anuncian una serie de proyectos. ¿Esto se va a mantener? ¿Esto está acorde con lo que usted está planteando con el tema de los recursos? Y mi pregunta es, ¿se disponen de más recursos para nuevos eventos? ¿Qué planes tiene el gobierno en próximas tareas de anunciar proyectos en lo que resta de este 2021 que apenas está comenzando? Sí, los consejos del gobierno, el modelo de consejos de gobierno han demostrado ser muy productivos, porque aparte de que el gobierno completo se traslada a espacios territoriales específicos y atienden los temas puntuales de aquellos territorios, nos permite también identificar, conocer, trabajar junto a la sociedad, otros que quizás no estaban en la perspectiva inicial inmediata del gobierno. Pero en cada uno es un filón de dinero que se anuncia. Sí, son muy importantes. Sí, pero cada uno de los anuncios que se dan allí son debidamente planificados. No hay ningún anuncio a la ligera. Están presupuestados o se saben las fuentes de dónde van a provenir. El presidente no son sorpresa la visita de los consejos de gobierno. El presidente de la República no, como ustedes conocen y ya han ido conociendo, el presidente Abinader no es uno que toma a la ligera sus compromisos. Además es economista y un planificador de proyectos de por sí. Esa es su formación. No da un paso si no está pensado, sobre todo en aspectos económicos. Ministro. Cuando vamos a la provincia se sabe efectivamente lo que corresponde, el ¿Hay peso próximos de anunciados? los compromisos que se hacen. ¿Hay próximos consejos de gobierno El anunciados? presidente de la República tiene hace algún tiempo el deseo y la necesidad, si se quiere, el compromiso de ir a San Juan de la Maguana. Y creo que próximamente estaríamos visitando San Juan de la Se Maguana. recordó de San Juan el presidente. Nunca se ha olvidado de él. Ministro, el gobierno no ha definido aún en qué condiciones están 5 dirigentes de la oposición haitiana que están detenidos aquí. Bueno, eso es un tema propio de las relaciones internacionales. Y en virtud de que esto es una isla compartida por 2 países, donde esos temas particulares requieren de un cuidado más especial que en casos diferentes, quisiera ser oportuno y permitir que sea el propio Ministerio de Relaciones Exteriores
y otras instituciones acordes que puedan expresar la posición oficial del gobierno sobre ese tema, y otros que pudieran existir similar en el futuro. Por eso es un tema que hay que ser cuidadoso por las repercusiones que tienen de manera muy especial en República Dominicana. Una de las cosas que ustedes como gobierno han resaltado de su gestión es la cantidad de recursos que se han podido ahorrar en las diferentes instituciones. En el caso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, a 6 meses, ¿cuáles han sido, digamos, los principales sectores en los cuales usted ha podido recortar y eficientizar el gasto de los recursos que le toca manejar? Mira, en el caso específico de nuestro ministerio, habíamos anunciado al cierre del mes de diciembre que hemos logrado cerca de 300 millones de pesos en ahorro. Me refiero a los ahorros del ministerio como tal, porque resulta que el ministerio tiene un presupuesto propio y también tiene presupuesto de instituciones adscritas, que son unidades ejecutoras independientes, pero que están asignadas o están jerárquicamente subordinadas al ministerio. Me refería específicamente a la institución o al área que yo dirijo, que es básicamente cerca de un 10% del presupuesto que se tenía. Claro, gran parte del presupuesto ya para el mes de agosto había sido ejecutado. Esa era una característica muy particular que se daba en el ministerio y muchos otros, que al cierre del mes de agosto, gran parte del presupuesto del año ya había sido apropiado y había sido gastado. Pero sí se han logrado gastos. Se ha hecho también un ministerio donde se han producido cambios importantes, porque hemos ido colocando instituciones o dependencias que estaban vinculadas al ministerio que no tenían ninguna razón de ser y se han enviado a las organizaciones especializadas acorde. Le doy un ejemplo. En el Ministerio Administrativo de la Presidencia había un pequeño Ministerio de Medio Ambiente con un presupuesto similar al del propio Ministerio Administrativo de la Presidencia, que era la Unidad Ejecutora de Proyectos Técnicos Agroforestales. Esa dependencia no tenía sentido manejarla desde un Ministerio Administrativo de la Presidencia. Se mandó a Medio Ambiente y que desde allí de Medio Ambiente se puedan articular de forma integral todos los esfuerzos en materia de reforestación que se hacen en República Dominicana. Ministro. Nosotros teníamos un pequeño Ministerio de Agricultura cuando teníamos proyectos como el de Juancho o el de la Cruz de Manzanillo y algunos otros más que recibían financiamiento directo mensual del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Eso tampoco tenía, o había incidencia. Eso había que mandarlo a Agricultura. Ministro, y así otros de similares consideraciones. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito en su responsabilidad oficial y política. Muchas gracias a ustedes. Gracias, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, presidente del PRM. A ustedes gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.